Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias a quien me esté escuchando por el otro lado y por hacerme formar parte de esto tan importante como aportar al conocimiento actual sobre la psicología. En esta investigación, a través de una revisión sistemática, he pretendido abordar cuál es el conocimiento que hay disponible entre la sexualidad y el estrés de minorías. Pero antes de comenzar, sí que me gustaría lanzar una pregunta al aire, como para poner en contexto toda esta investigación. Y es que, ¿realmente podemos hablar de salud mental sin hablar de ese reconocimiento social? ¿Qué ocurre cuando una de las orientaciones no encaja con el sistema sexoafectivo dominante? Es necesario entender la sexualidad como una orientación del deseo que se caracteriza por la ausencia o presencia muy específica de atracción sexual hacia el resto de personas. Esto no implica necesariamente una falta de vínculos, una falta de atracción romántica ni tampoco de excitación sexual. Como podéis ver aquí, para comprender la diversidad dentro del espectro asexual, es muy útil referirse al triángulo de Aven, desarrollado por la propia comunidad Aven, ¿no? La Sexual Visibility and Education Network. Este triángulo que veis aquí representa gráficamente las distintas formas de experienciar esa atracción sexoafectiva, ¿no? La base horizontal, como podéis ver, aborda la orientación del deseo hacia otros géneros, desde la homosexualidad hasta la heterosexualidad. La vertical, en este caso, indica la intensidad, digamos, ese análisis topográfico de intensidad, frecuencia y duración de esa atracción, ¿no? Por eso, el color negro en este caso simbolizaría la sexualidad, entendida como esa falta de atracción erótica. El gris representa las identidades grisexuales, la atracción pero en condiciones muy específicas. Por ejemplo, se encontraría la demisexualidad, donde la atracción solo surge, tras haber establecido de forma previa unos vínculos emocionales muy fuertes. Finalmente, el blanco representa la alosexualidad, es decir, aquellas personas que sí sienten atracción erótico-sexual de forma más habitual. Este modelo ayuda a visibilizar la sexualidad no como una categoría fija, sino como un amplio espectro. Además, es interesante porque cuestiona de alguna forma esa idea normativa que existe sobre la sexualidad. El porqué de este estudio viene dado porque, a pesar de que hace décadas varios autores y autoras sí que han reconocido la sexualidad como otra orientación más, en el plano social sí que sigue existiendo cierto estigma, ¿no? Cierta patologización, cierto cuestionamiento incluso dentro del propio colectivo LGTBIQA+. Y todo esto puede llevar a que estas personas estén expuestas de alguna forma a cierta vulnerabilidad psicosocial. Además, esta falta de reconocimiento y de conocimiento se traduce de alguna forma en una falta de conocimiento científico disponible. Por tanto, el presente trabajo surge de alguna forma ante la necesidad de visibilizar esta identidad, de sintetizar el conocimiento científico que existe de forma disponible y comprender todo esto desde un enfoque obviamente psicológico para entender qué consecuencias puede tener sobre la salud mental de estas personas. Todas estas condiciones han sido abordadas partiendo de un modelo, en este caso el modelo que elaboró Meyer en 2003, el modelo de estrés de minorías, que aunque sí que es cierto que ha sido aplicado pues, de forma recurrente en el colectivo LGTBIQ+, digamos que todavía es aún emergente de forma específica sobre personas asexuales, ¿no? Este modelo lo que explica de alguna forma es que cualquier persona que forme parte de una minoría considerada marginada socialmente están expuestos necesariamente a un estrés añadido al estrés cotidiano que puede sentir cualquier persona. Además, para explicarlo, divide los diferentes factores de estrés en dos. Tenemos por un lado los factores distales, que hablaría de lo que siente el resto hacia mí, ¿no? Ese estigma, ese rechazo, esa invisibilidad, esa violencia incluso. Y por otro lado hablaría de los factores proximales, la forma intrínseca, ¿no? Mi situación interna. Hablaría de ese autoestigma, esa capacidad de invisibilizar mi identidad, esa propia ansiedad anticipatoria, y ambos pueden generar una sobrecarga emocional muy fuerte. Puede derivar en consecuencias negativas para la salud mental y el bienestar de estas personas. En definitiva, el objetivo general ha sido analizar y sintetizar cuál es el estado de la literatura científica actual sobre el estrés de minorías en población asexual y por el camino intentar averiguar cuáles son los factores de estrés específicos que sufre esta población, así como cuáles son las consecuencias que existen sobre la salud mental y el bienestar de estas personas. Además, no podemos hablar de una hipótesis específica al tratarse de una revisión sistemática, sino más bien una pregunta general. Se parte de la idea de que las personas asexuales, al ser parte de un colectivo socialmente marginado, pues existe más probabilidad de que se expongan a mayor estrés y malestar como consecuencia de estar expuestos a estos factores de estrés distales y proximales. En cuanto a la metodología para este trabajo, se realiza una revisión sistemática basada en el modelo Prisma, con el objetivo de realmente seguir un proceso que fuera transparente, que fuera riguroso y que sobre todo fuera replicable. Se buscaron artículos científicos en 4 bases de datos: Google Scholar, PubMed, ProQuest y PsycInfo.
También se aplicaron filtros por año, idioma, acceso completo y revisión por pares, según las capacidades que tuviera cada una de las bases. Se incorporó un criterio propio, un análisis cuantitativo de términos clave, que sí que me gustaría mencionar. A través del control F del propio teclado, se buscaron en la terminología ASEX y Minority Stress para garantizar de alguna forma pues, que el contenido fuera relevante realmente y también como una forma de criba rápida y eficaz. En definitiva, se identificaron 2.949 estudios. Como podéis ver en el diagrama de flujo, que resume pues, de forma visual todo el proceso, tras el cribado, la eliminación de duplicados, la identificación, la evaluación, selección, se incluyeron finalmente 22 estudios en la revisión. Cabe mencionar, además, que los estudios fueron evaluados con herramientas de calidad metodológica, en este caso CASP y JBI. Tras aplicar el proceso de revisión metodológica, como hemos visto, los resultados de los 22 estudios se han organizado en 3 grandes bloques, como una forma para facilitar quizás tanta información, ¿no? En el primer grupo de resultados se analizan las experiencias de estrés de minorías en población asexual. Los estudios sí que muestran que esta población sufre una importante exposición a factores en forma de invisibilidad social, de estigma, de discriminación, tanto en un ámbito clínico donde se observan quizá cierto miedo a la patologización, como en el plano más educativo, en este caso por una ausencia de referentes y de recursos específicos. Se observa también con la falta de representación social, tanto en un contexto general como dentro del propio colectivo LGTBIQ+. También se identifican formas directas de violencia, como victimización, microagresiones, violencia sexual, donde podríamos incluir resultados que, aunque contradictorios, existen respecto a la ideación suicida. Por mencionar algunos de los datos que se han observado, tenemos por un lado en el estudio de Chan y Leung, un 64,8% de personas reporta haber sufrido estrés de minorías en algún momento de su vida, o en la tesis de Tamarit Chulia, cuyos datos reflejan una mayor y significativa desconexión con la comunidad LGTBIQ+, en individuos asexuales, en este caso frente a personas lesbianas y bisexuales. Y por otro lado, niveles más bajos en el sentido de pertenencia, que a pesar de que los datos tienen un tamaño de efecto, en este caso pequeño, sí que son significativamente estadísticos. Diversos estudios muestran que el estrés de minorías tiene un efecto negativo sobre la salud mental de las personas asexuales. Por ejemplo, Grigoreva y Sasko hallaron una relación negativa significativa entre el estrés proximal y un menor bienestar psicológico, mientras que en el estrés distal no tuvo ese efecto. Al igual que otros autores, como Morán, donde se observa el estrés de minorías como un predictor significativo del deterioro del bienestar psicológico. Realmente, aunque no todos los estudios son concluyentes, digamos que hay una cierta evidencia de que los efectos del estrés de minorías se traducen por un lado en depresión, ansiedad y aislamiento social. En cuanto a los síntomas depresivos, más del 60% reporta depresión en el estudio de Zizek y Rowoska, y se observan en varios estudios tamaños del efecto moderado que comparan la sintomatología depresiva en población asexual con otros colectivos, ¿no? Respecto a la ansiedad, algunos estudios indican medias significativamente más altas frente a población cis-hetero, pero otros digamos que no encuentran diferencias muy claras. Respecto al aislamiento social, existe una mayor tendencia a ocultar la identidad y una sensación de desconexión más intensa frente a otras identidades, además de una alta invisibilidad que impacta tanto en su autoestima como en su autoaceptación. El malestar aumenta en personas con doble identidad minoritaria. Se ha visto que existe más riesgo psicológico en personas, por ejemplo, que se consideran no binarias y asexuales que en una persona que es mujer y asexual. Por último, cabe destacar que a raíz de analizar la relación entre la sexualidad y el estrés de minorías, surgieron de forma recurrente ciertos elementos que se asociaban con una reducción del malestar psicológico y una mejor adaptación en la población asexual. Los factores de protección, por lo que se podrían clasificar como resultados emergentes. Se identifican principalmente 4. El apoyo social percibido es uno de los más consistentes que se ha visto, ya que se asocia significativamente con un mayor bienestar psicológico, incluso en contextos hostiles donde existe ciertas microagresiones. El sentido de pertenencia, la necesidad de establecer espacios de apoyo seguro, donde se ha visto que de alguna forma amortigua ese cierto estrés, ese rechazo social por parte del resto de personas. En ese caso existe esa imagen de los asexual rings, son anillos que se colocan en el dedo del medio de la mano derecha, que se los ponen los individuos asexuales con el objetivo de verse, ¿no? de ser vistos por alguien, además de sentirse que forman parte de algo. Algunos autores, como Bothauri, Schutt et al., señalan la importancia de esa autoexploración y aceptación identitaria como procesos claves, aunque difíciles de alcanzar en un entorno hostil. Aún así, sí que existe cierta vinculación con niveles más altos de autoestima y ajuste psicosocial. Por último, la resiliencia.
Aunque se estudió como un posible factor protector, no encontró un efecto protector significativo en su estudio. Todos estos factores aparecen posiblemente en otras minorías. En personas asexuales realmente se observa quizás o se podría plantear cierta dificultad de acceso a estos factores de protección, especialmente si tenemos en cuenta ese aislamiento y esa falta de comunidad. Si no pertenezco a nada y yo no soy visto por nadie, yo no sé ni que existe este camino, ¿no? para abordarlo. Teniendo en cuenta todos estos resultados, se han discutido pues, las principales implicaciones que se han visto. Lo primero que hay que tener en cuenta es las capacidades metodológicas de cada uno de los estudios, que podemos decir que no son enormes y que eso dificulta mucho que las conclusiones sean muy claras, aunque lo recordaré luego, pero sí que creo que es necesario como mencionarlo aquí, tanto las muestras como las variables, existe una gran heterogeneidad y eso dificulta mucho que estas discusiones sean como muy claras, ¿no? Pero sí que se discute que todos estos resultados se han interpretado de alguna forma a la luz del modelo de Meyer sobre el estrés de minorías, donde quizás sí que se puede evidenciar altos niveles de estrés en personas asexuales. Y la mayoría de los estudios además respaldan este enfoque, ¿no? Este modelo. Las personas asexuales sufren discriminación, sufren invisibilidad y rechazo en el entorno social, tanto de forma general como en suma al escaso respaldo o apoyo que recibe dentro del propio colectivo LGTBIQ+, por lo que se podría llegar a hablar de un doble estigma, ¿no? Si tenemos en cuenta las consecuencias psicológicas sobre la salud mental y el bienestar de estas personas, se podría llegar a concluir que existe un alto impacto psicológico relevante. Su salud mental está afectada, hablamos de ansiedad, depresión, ideación suicida, aceptación de la identidad y un largo etcétera. Se discute además la necesidad de visibilizar de forma institucional, principalmente tras evidenciar de forma específica dificultades tanto en un contexto clínico como educativo como dentro del propio colectivo. Además, han identificado de diferentes factores de protección que, aunque pueden existir en distintas orientaciones del deseo, posibilitan al fin y al cabo un camino que pueda amortiguar de alguna forma este impacto que genera el estrés. Aún así, como conclusión sí que se puede destacar que la sexualidad en un plano institucional no está reconocida sexualmente como una orientación del deseo. Las personas asexuales están expuestas a diferentes formas de estrés de minorías, con un impacto sobre la salud mental. Por ello, es necesario visibilizar e incluirla de forma activa en los diferentes espacios, principalmente dentro del propio colectivo LGTBIQ+. Es fundamental, ya que esta situación de alguna forma limita la aplicación y el desarrollo de estos factores de protección de los que hablábamos, ¿no? Por mencionar así como sprint último, la principal limitación que existe en este trabajo es esta heterogeneidad, donde a pesar de que se han extraído ciertas conclusiones, podemos decir que no sabemos nada por esa heterogeneidad metodológica de la que hablaba, ¿no? Por esa variedad de muestras, variedad de variables. Al fin y al cabo, esto sí se junta con la escasez de estudios que están centrados de una forma específica en población asexual, porque muchos de ellos existe como cierta tendencia a englobarlos en etiquetas más grandes, ¿no? Como en las identidades emergentes. Digamos que esto todo dificulta que los análisis y las conclusiones sean mucho más específicas. Además del idioma, donde solo nos hemos limitado aún en español e inglés, donde nos hemos podido dejar en el camino pues algún artículo bastante interesante escrito en otro de los idiomas. Por ello, sí que es necesario ampliar los estudios que aborden contextos muy específicos para que poco a poco vayamos extrayendo conclusiones mucho más sólidas. Hablamos de los contextos clínicos, los contextos educativos, incluso en un plano laboral, sobre todo dentro del propio colectivo. Sería interesante también fomentar las alianzas con diferentes asociaciones, incluso con personas activistas que sean asexuales, ya solo para intentar conocer más su realidad como para estar más cerca de la muestra, ¿no? Y ya por último, en el plano metodológico, pues sería interesante ampliar bases de datos, idiomas como hemos dicho, muestras más representativas, más grandes, más diversas y también incluso podría ser interesante analizar el propio espectro sexual, ¿no? Analizar cuáles son las diferentes orientaciones del deseo que existen y qué identidades hay dentro de ese espectro y cómo se relacionan entre sí para entender mejor su realidad. Por último, y más importante, aunque menos académico, sí que me gustaría acabar con una frase que me parece que engloba de alguna forma todo esto y que me parece importante tenerla en cuenta. Y es que quizás el amor en todas sus formas no sea lo que falla, sino la estructura que lo marginaliza, lo rodea y lo patologiza. Subestimamos al amor y tan solo es un producto sano de un sistema enfermo. Muchas gracias.